La de San Luis, aquí está la necesidad que tenemos, o sea, lo que tenemos, ¿verdad? El número 1 dice, pérdida de la lengua, el conocimiento no se transmite y no hay interés por las partes de transmitir ni de recibir la herencia lingüística, diversidad de lenguas, dificulta su enseñanza ante diversidad de origen. Luego 2 dice, existe también la falta de confianza sobre los conocimientos tradicionales, conocimientos científicos y ejercicio, la medicina. 3, pérdida de la cultura por falta de interés de las generaciones más jóvenes y sus intereses se enfocan en casos fuera de su círculo primario, ¿no? 4, monopolio de conocimientos tradicionales por agentes locales que no fomentan la tradición oral. Entonces aquí la segunda hoja dice personal capacitado y hablante de la lengua para que se facilite la transmisión de la información y promoción de la lengua en casa, así como en la escuela. 2, conservación de la tradición medicinal por medio del fomento de su uso y haciendo de conocimiento general las bondades de su utilización, cultivos de traspatio para que se estén facilitando y disponibles. 3, dice, es necesario crear espacios que permiten y faciliten el intercambio de experiencias y conocimiento, conocer el valor de su trabajo, eliminar intermediarismo y organización. Pues todos esos trabajos que tenemos o vemos, para ello necesitamos recursos para seguir avanzando o recuperando más y dando valores. Hay riesgo prácticamente sobre el tema del idioma, ¿ya? Y como yo le dije, la pérdida de idioma es esencial para la transmisión del conocimiento tradicional. Está muy ligado, pérdida del conocimiento, pérdida del idioma. Entonces, con la propuesta que dan, esperamos que esto van a tener presente para cuando elaboren su protocolo, porque ya ven algún problema, ya notaron un problema, ya entonces ven cómo van a hacer, y porque al perder esto facilita igual el acceso a los recursos genéticos, porque ya no le puedes decir que es suyo, porque si no ya perdiste el mismo conocimiento. Así que el grupo que tome en cuenta eso, un elemento mañana cuando se elabore su protocolo, ya sepan que su punto esencial es la pérdida de la lengua. Sí, efectivamente, les habíamos preguntado sobre el primer problema que surgió fue el de la lengua, pero también una cosa muy interesante, yo no sé si le dan 2 minutitos, que ellos mismos lo expliquen, porque a veces lo que escribimos creo que como que no transmitimos exactamente lo que ellos decían, pero hay una situación, por ejemplo, muy especial igual con lo de las plantas medicinales, ¿no? Creo que hay un grupo por ahí que más o menos ha empezado a aprovechar, pero de manera familiar o individual. No sé si quieran explicarles rápidamente así. Bueno, en cuanto a la medicina tradicional, nosotros como comunidades y como localidades que existimos en San Luis Potosí, tan solo donde yo vengo, mi gente y mis compañeros continúan haciendo, porque va para dos. La medicina tradicional, a veces cuando no hay medicina patente, siempre utilizamos la medicina tradicional. Entonces, nosotros sí le damos el valor y sí le estamos dando seguimiento para ello. Solamente, a lo mejor, hay otras comunidades, como son varias comunidades, nosotros allá donde en San Luis Potosí, hay gente Tenec, hay gente náhuatl, donde yo vengo es mi localidad náhuatl, pero mi comunidad continúa con la medicina tradicional. Lo mismo la lengua, nosotros hablamos en náhuatl, y más que ahí sí se están haciendo el esfuerzo de aprender la lengua castellana. Entonces, por eso nosotros sí necesitamos que nos ayuden a difundir más, y la gente que difunda y que los maestros le den seguimiento también, porque a veces pasa, cuando es una comunidad, ya sea en Tenec, los maestros llegan, un maestro no habla de su lengua, entonces ahí el maestro pues
le dice, yo vengo a tal lengua y tiene que sujetarse a mi lengua. Entonces es difícil. Entonces nosotros solicitamos que en cada lengua, si es técnico o es náhuatl, como también sale pues, ahí PAME, entonces si es localidad de su lengua, tiene que llegar un maestro de su propia lengua para que le dé valor más, para que los niños tengan más interés y aprendan y tener más confianza, eso, para poder expresarse. Porque a nuestras comunidades, por ejemplo, en lugares donde llegan personas que van y que nos preguntan, por decir, de alguna medicina, de algo, que alguna hierbita que uno tenga por allí, y uno les da pues aquello para qué sirve y para qué tiene. Entonces, ya hay grupos, personas que se hacen, por decir, dueños de eso, de ese patrimonio que nosotros tenemos. Y ya no es con beneficio de los demás, sino que para el mismo grupo de ellos mismos, en cuestión, por decir, económicamente, qué sé yo, de ahí sí. Pero ya nosotros, pues ya nos están quitando lo que nosotros, lo que la gente tiene, pues. Nosotros, si yo le digo, va alguien me pregunta, no, ¿sabes qué? Como le decía ahorita a los compañeros, la cuestión de, hace rato que decía el maestro aquí de las fracturas, o que se da uno una mano y ya va con un doctor y se la mocha a uno. Entonces allá hay hierbas que le sirven para eso, sin necesidad de ir a ver a un doctor. Bueno, que nada más es como decía uno, es un calmante o qué sé yo, y ya pues darle continuidad con la medicina que decía el compañero aquí. Nosotros analizamos en esta forma, de que la medicina tradicional se está perdiendo el conocimiento, se ha perdido la fe en la medicina tradicional. La medicina formal ha avanzado con cobertura. La gente busca lo más rápido, falta de difusión y transmisión de conocimiento a jóvenes. Falta que los doctores hablen la lengua materna. Algunos medicamentos de patente no curan enfermedades. La medicina tradicional puede curar mejor. Vida diaria. Se está perdiendo saberes. Generación actual no lleva a la práctica los consejos de los abuelos. Algunos saberes de los abuelos no son útiles para las condiciones actuales. Los hijos no quieren seguir los pasos del papá. Vida vinculada al monte. ¿Qué dice? Políticas públicas que cambian patrones culturales, oficios y se están olvidando las tradiciones y usos y costumbres. Pues prácticamente así lo estamos analizando nosotros, porque nosotros vemos, venimos de un pueblo que prácticamente los niños, por ejemplo, la maya no lo quieren hablar, pues se avergüenzan, que eso es la identidad de nosotros que debemos de reconocer, pero prácticamente los niños ahorita no lo quieren, no los hablan o no insisten los padres para que los niños hablen lo que es la maya principalmente, o cómo vestir a los niños como de antes los abuelos vestían, ¿no? Pues prácticamente es lo que nosotros estamos analizando nosotros. Pues acá lo que es la pregunta 2, las alternativas, ¿no? Aquí de actividades y actividad para recuperar los conocimientos tradicionales. Fomentar la cultura, generar conciencia a la población indígena sobre la importancia de promover los conocimientos tradicionales, ser instancias de gestión, crear programas con mayor identidad cultural, trabajar en 5 ejes: físico-ambiental, derechos, económico, sociodemográfico, cultural, involucrar a las dependencias de gobierno en sus 3 niveles en el tema de política pública a favor de los pueblos indígenas. Para complementar un poquito más sobre las ideas que pusimos acá,
Para mí, es muy especial también, por ejemplo, yo estuve analizando, bien de que, por ejemplo, cuando uno, sale de su comunidad como indígena, llegamos, a Campeche, pues, en esa época, pues, todos nuestros, familiares y abuelos, por decir, ellos hablaban la maya. Pero llegando al estado de Campeche, ¿qué pasa? Cuando quieres hablar maya, lo primero que dice, ese pinche indio acaba de llegar. Pero entonces, ahorita yo veo que los cambios que se está haciendo, por ejemplo, en Campeche, pues los que están estudiando para medicina y también para licenciatura. De hecho, ahorita hay un poco de echándole ganas al gobierno del estado, pues a que un profesionista de esos dos, pues de hecho deben de saber hablar la maya. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, las familias, que hay completamente gente que no habla el español, entonces llega allá para consulta. Entonces, si el médico no sabe la maya, ¿cómo puede ser que lo cure? A lo mejor le puede dar un medicamento que no es el indicado para tal enfermedad. Entonces, para nosotros, pues es muy importante eso. Gracias. En caso, nuestro grupo en Chiapas, ¿cuál es lo que pudimos observar, no? Dice el 1, ¿cómo está la situación de los conocimientos, tradiciones en tu estado? Bueno, los conocimientos tradicionales se conserva aproximadamente un 60%. Los factores que han proporcionado la disminución de los conocimientos tradicionales son la globalización y la migración, discriminación, factores económicos. 2, ¿cuáles son las alternativas o actividad de que se están llevando a cabo para la conservación y recuperación del conocimiento tradicional? Bueno, a nivel comunitario fomenta que las nuevas generaciones conservan sus conocimientos tradicionales. Se deben llevar a cabo talleres de la lectura, escritura indígena. Las instituciones educativas deben fomentar la educación bilingüe. Por lo cual, no sé, yo creo que hay cosas que ampliaron tantito acá. Por ejemplo, hablando de por qué le pusimos el 60%, porque hay muchas personas que ya se está perdiendo por causa, por ejemplo, los cambios de la religión. Entonces, por ejemplo, hablando de, bueno, en caso, voy a hablar más directamente como nosotros, como lacandones, mayas lacandones. Entonces, ahí somos muy diferente la cultura. Ahí nosotros nos preocupa porque a veces, por eso nosotros como grupo de lacandones no se permite vivir gente de diferentes lenguas ahí en esta comunidad. Solamente vivimos en un grupo lacandón nada más. Es como lo mismo como los compañeros de la Naja, es la misma, somos grupos mismos lacandones. Y la otra, por ejemplo, los jóvenes crecen y es como hablamos que los maestros que llegan no son mismos los grupos como mencionaron a los otros compañeros, no me acuerdo quiénes son. Entonces, pues ya no, o sea,
no saben ni hablar de maya, nada. Entonces, a los niños se tiene que hablar a fuerza para que pueda entender el maestro qué es lo que está diciendo, qué es lo que va a enseñar el maestro. Y también hay varias cosas pasan allá, porque por ejemplo nosotros allá donde estamos solamente estamos allá, por eso pensamos sobre lo que qué va a pasar. Por ejemplo, si se pierde el costumbre, pues creo que se va a ver muchos cambios. Entonces hemos estado preocupados porque seguramente con los otros tipos de gente que puede venir o cambiar el plan, todas nuestras costumbres, tiene que haber un cambio, de verdad. O sea, por eso nosotros allí en Metzoc, hay un plan, la comunidad se formó de acuerdo desde hace años, que no puede permitir gentes que llegue que no son la misma, solamente entre nosotros mismos. Si alguna pregunta. Para complementar, el equipo de Chiapas, los compañeros son de Najá, Metzaboc, son parte de la comunidad lacandona. Ahí, bueno, comparten varias, ellos son lacandones, exactamente celtales, choles, tzotziles. Precisamente nos enfocamos al tema específico, ¿no? Lo que es conocimiento tradicional. Se concluye, yo creo que es un fenómeno a nivel nacional, sí, que se ha estado perdiendo. Del 100%, bueno, dijimos, posiblemente hay un 60% que se conserva todavía. Afecta a nivel nacional estatal, porque sí, efectivamente, la globalización, sobre todo la parte de Najá, Metzaboc, que ya se hicieron centros ecoturísticos, llega gente nacional y extranjera, de alguna manera, llevan ideas, ¿no? Costumbres, ya lo platicábamos en la comunidad la Canja Chanzayap, igual, ya los jóvenes, hay unos que están con tatuajes, con tipo de aretes y otra cosa, ¿no? Igual la migración, el efecto, ¿no? Del cambio de residencia. Está también la discriminación, lo que ya se comentaba, porque ha disminuido precisamente por eso, negar la identidad indígena. Eso también afecta, y no solo en Chiapas, todo el país, me imagino, en muchos países es eso lo que está afectando. Los factores económicos, lo que ya se comentaba hace rato también, ahorita, las mayores los pueblos indígenas en Chiapas, hacen artesanías, ya no desde la cosmovisión lacandona, sino ya únicamente por fines económicos, y eso es innegable, es la cuestión económica, entonces se tiene que hacer, pero conservan todavía el tipo de siembra, la milpa, la parcela. En cuanto a las alternativas o actividades, a nivel comunitario igual, fomentan que las nuevas generaciones conserven sus conocimientos tradicionales, eso lo comentaban ellos, que en sus asambleas le dicen a sus hijos, ¿saben qué? Tienen que conservar, ¿sí? Pero también consideramos que se deben llevar a cabo talleres de lectura, escritura indígena, y eso en todos lados, eso nos ayudaría mucho. Sobre todo la CDI, que está fomentando el trabajo de hace como 3 años, lo de la estrategia de planeación y gestión del territorio para el desarrollo con identidad, precisamente por los 5 ejes que estamos trabajando. Igual, las instituciones educativas deben fomentar la educación bilingüe. También eso se comentó. En Chiapas, aparte del español, hay 12 lenguas maternas. Entonces, el movimiento de los maestros, por ejemplo, por acercarse a su casa, entonces un maestro que habla tzotzil llega a la comunidad lacandona, entonces nada tiene que ver, ¿no?, con la lengua. O un celtal llega a una región zoque, entonces ahí no está. Están los libros, pero están los libros no editados en bilingüe, pero si no hay un maestro que fomente realmente esa actividad en las escuelas, entonces no. Nada más quedan los libros ahí, lo que comentaba Onel sobre eso, que están los libros. Nos hemos encontrado en las escuelas que están amontonados los libros, sin vida, pues, están muertos. Efectivamente, para abonar un poco de lo que comentan mis compañeros, parece que nuestras leyes mexicanas hasta cierto punto se contradijeran, ¿no? O nos contradecimos en ciertas cosas. En el estado tenemos una casa comercial que se llama Casa Chiapas, ¿sí? Y que efectivamente muchos de los productos
que se producen en los diferentes municipios del estado aparecen en esa tienda con la marca de Casa Chiapas, ¿sí? Y que efectivamente cuando la gente se da cuenta que el producto artesanal que les lleva meses para poderlo hacer, aparece en esa tienda con esa marca. Efectivamente se pierde, y lo que comentábamos, se roba esa tradición, esa costumbre, ese producto que la gente durante muchísimos años lo trae, ¿no? Y efectivamente, pues ellos de igual forma comprenden este taller que es una oportunidad para poder transmitir este mensaje a las comunidades, a su grupo, para poder igual fortalecerse, ¿no? Y buscar una solución al respecto, ¿sí? Y pues sí, nuestros dos compañeros de Najame Tzabok pertenecen a la zona Lacandona, y como mencionábamos anteriormente, se compone aproximadamente de 300,000 hectáreas la zona Lacandona, pero que la parte conservada nada más tenemos 30,000 hectáreas, y que son ellos los que conservan hasta cierto punto con una tradición muy fuerte, en el cual no permiten que otras costumbres, otras tradiciones, otras culturas indígenas entren a la comunidad, más que los propios lacandones, ¿no? Y que la gente que pueda, un hombre que pueda atraer a una persona con una lengua distinta, ¿sí? Hasta cierto punto no toman decisiones en la comunidad, ¿sí? Y que es permitido que entre a la mujer, pero el hombre no, ¿sí? Si se trae un yerno, definitivamente no le permite la sociedad, no le permite, por esa situación, para evitar la pérdida de la costumbre y tradiciones en la comunidad. 8 años, 9 años atrás, había una iniciativa de la Universidad Georgia State en Chiapas sobre bioprospección. ¿Ustedes tienen algún conocimiento sobre esto? Y luego se paró ese proyecto, bueno, me parece que los pueblos indígenas no estaban de acuerdo, no tenían ese conocimiento. No. Bueno. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés San Agustín Castro, vengo aquí con los compañeros de Hidalgo, y les vamos a tratar de explicar un poco sobre el conocimiento tradicional. Muy bien, dice, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es el conocimiento para la elaboración de bordados tradicionales, llamados tenangos, que son muy famosos, incluso ahorita ya salen por ahí en la televisión y todo eso, son pero han sufrido, digamos, lo que es la innovación. Anteriormente se hacían o se hicieron o lo hicieron nuestros hermanos indígenas. ¿Por qué? Porque se basaron en cuestión de los llamados las pinturas rupestres ubicados en el Cerro del Sirio en Tenango de Doria. Entonces, al ver ellos que ya se estaban perdiendo esas pinturas rupestres, se estaban borrando, pues decidieron plasmarlos así en las mantas y hacer los bordados, hacer que los pajaritos, que los animales y todo eso, y entonces he ahí el significado del tenango. Y entonces les pusieron tenangos porque son de Tenango de Doria, ¿no? Y también lo que es el cuadrillé, que eso es un bordado originalmente otomí, que consiste en que se compra lo que es una manta donde se puede, digamos, bordar de manera así en punto de cruz, y entonces por eso se le llama cuadrillé también. Bien, también tenemos lo que son las artesanías, que son los chiquihuites, canastos, tancolotes, petacas, utilizando lo que es el tallo de la sánica. Lo que es la sánica es una especie, digamos así, parecida como lo que es el carrizo, nada más que es más delgadito. Entonces, comentaba yo aquí con los compañeros que las personas de por allá, en la sierra, pues explotan lo que es la sánica, terminan con la sánica y ya se van con lo que es el jonote colorado, explotan eso, se van con la palma camedor y se termina todo eso. Entonces, sí necesitamos, digamos, explotar nuestros recursos naturales, pero también de manera sustentable, es decir, pues seguir plantando más para que no se pierda esto, ¿no? Y también así evitar la pérdida de lo que es la artesanía. Bien, también lo que es la elaboración de papel amate con jonote rojo, es específicamente lo que acabo de comentar también, necesitamos explotarlo, pero de manera sustentable. En cuestión de la medicina tradicional, tenemos lo que es la árnica, que se utiliza para curar y lavar las heridas, que es muy buena, nada más se hierve, se la aplica sobre la herida
y asunto arreglado. Lo que es la ruda, sirve para cura, para espanto y mal de aire. Esto es decir, cuando pues se espantan o tienen cualquier susto por ahí, pues ya nada más se aplica esto también. También para el mal de ojo, exactamente. Tenemos lo que es la hoja de durazno, que sirve para curar las alergias de la piel. Nada más se hierve en agua natural y se baña, digamos, a la persona. Se utilizan desde los bebés hasta los adultos. Continuamos con lo que es el ajenjo, que se utiliza para curar lo que es la diarrea, pues, y para lo que es el malestar estomacal, que digamos por consumir alimentos no muy bueno, en mal estado y todo eso, y entonces por eso ocurre esto. Tenemos también lo que son los médicos tradicionales y parteras. Pues dentro de los médicos tradicionales tenemos a los llamados brujos, que son aquellas personas que poseen un conocimiento, digamos, que poseen, digamos, un conocimiento como que sobrenatural, ¿no? Que ya lo adquirieron desde cuando nacieron. Y también, lo que son las parteras. Las parteras son aquellas personas que atienden a la mujer ya cuando casi va a dar a luz. Es más, las parteras o las que se dedican a sobar a la mujer cuando ya va a dar a luz, pues dicen, no, pues te voy a sobar para que te acomode yo el bebé y así puedas aliviarte más rápido, ¿no? Y tenemos lo que es la agricultura tradicional también. Pues aquí nuestras hermanas y nuestros hermanos indígenas se basan en cuestión de sembrar lo que es el maíz y todo eso. Digamos que cuando hay luna llena, pues ya siembran el maíz, o digamos que más o menos calculan ellos cuándo son la época de lluvias o cuándo son la época de fríos, y dependiendo así qué cultivo van a cultivar. También, bueno, tenemos como la segunda pregunta que menciona ¿qué se está haciendo? Pues allá en nuestro estado, en nuestra región, que es la Otomí-Tepehua, que se incluyen lo que son 5 municipios, que es Acasochitlán, Tenango de Doria, Huehuetla, San Bartolo y me parece que Agua Blanca también. Lo que se está haciendo por allá es promoviendo establecimiento de UMAS para plantas y animales. A ver si no me equivoco, es unidad de manejo de aprovechamiento. Es decir, se están poniendo digamos orquídeas en animales, venados de mazates o venados cola blanca, tepezcuicle, y otros tipos de animales. Se apoya con recursos económicos a las comunidades indígenas también para sus manifestaciones culturales. Por cierto, pues hoy en nuestro municipio de San Bartolo Todepec, pues ha de haber como unos 1,500 a 2,000 disfrazados por ahí ya festejando lo que es el carnaval, y hacen un desfile desde la comunidad, desde el pie del cerro hasta lo que es la cabecera municipal, y pues es una tradición muy arraigada de nosotros y que aún se sigue conservando por toda esa región y por todo ese municipio, y sobre todo en las comunidades indígenas. Integración de médicos tradicionales al sistema de salud del estado. Esto mediante la capacitación. Primero los capacitan, después los certifican y ya posteriormente les dan su reconocimiento o un documento en donde los acreditan que sí son aptos para esa actividad, pues. Bueno, es todo y muchas gracias. Mate. No está por demás decir que en cuestiones de nuestras lenguas maternas se ha perdido. Yo me uní a las filas de la CONAM, pero soy nativo de la Otomí-Tepehua. Yo pertenezco al municipio de Huehuetla, donde escasamente se tienen dentro de la cabecera municipal 700 hablantes. Según el censo de INEGI, el último censo, Tepehua solamente quedan 700 hablantes y son de la cabecera municipal de Huehuetla. Entonces, pues tenemos problemas como en todos lados. Llegan maestros, no hablan en Tepehua,
las zonas de otomí, tampoco hablan el otomí, que los niños se van adaptando y dicen yo quiero ser como el maestro, como una figura que se ve, y seguimos arrastrando el problema y está siendo causa de pérdida de nuestras lenguas, ¿no? Pues buenos días, mi nombre es Eduardo, vengo del estado de Yucatán. Pues parte del trabajo que se viene realizando en estas áreas como promotor comunitario, pues es empezar la evaluación en varias etapas y las oportunidades pues que a veces se nos dan para poder hacerlas. De eso nos basamos nosotros, que tenemos hablábamos del oriente del estado con un 50% tradicional y el otro 50% se va al comercial. En el centro ya tenemos un 80% tradicional, porque es donde la parte concentrada de los mayas, donde ya todavía se conserva el mestizaje, lo que es el traje tradicional, la gente habla todavía maya, y todavía sus costumbres están bien arraigadas desde hace años, todavía no ha cambiado. En la parte sur, que es la que compone la parte de Tikul y todo eso, todavía las tradiciones también siguen siendo fuertes. Se ha trabajado mucho en esas áreas, pero realmente donde nosotros hemos enfocado más los objetivos es en la parte oriente y en la parte poniente. ¿Por qué? Porque vemos que realmente esas áreas, las áreas costeras, pues a veces el mismo gobierno ha sido la parte causante de que estas áreas lleguen a perder el 50% de sus actividades de costumbres, de usos y costumbres. ¿Por qué? Porque a veces sacan a la gente de los pueblos y los llevan para ser pescadores, y al momento que llegan a las costas, por tradición o por costumbre pierden ya su lenguaje, su idioma indígena. ¿Por qué? Porque la gente de la costa en el estado de Yucatán, desde 100 kilómetros para allá atrás, para la costa, ya no se habla maya, se habla solamente el español y muchos hablan el inglés. ¿Por qué? Porque son las partes donde están las partes turísticas. Entonces, dentro de todo esto, se ha perdido pues la pérdida de las costumbres tradicionales, como son las medicinas tradicionales, el lenguaje, la vestimenta, ya es otra. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno del Estado? El gobierno del Estado, hasta la actualidad, pues creo que es el único Estado en la República que está implementando en sus escuelas ahorita que los estudiantes, los niños desde la primaria, ya vayan aprendiendo maya. Eso se está implementando en el oriente del estado, más en Valladolid y la parte, pero eso está creciendo, ya se está fomentando los maestros que van a dar esa tarea de maya, el lenguaje maya en el estado. Que la vestimenta que se ha perdido en el 50% del oriente y del poniente, se han empezado a dar cursos para empezar a hacer que las amas de casas empiecen a bordar también, a hacer preparativos en sus bordajes, en las artesanías. Todo esto nos lleva a nosotros que las cosas tradicionales realmente se han perdido en unos lados y en otros lo hemos estado recuperando, y lo hemos estado recuperando pues exitosamente. Se ha contado realmente con pues varias dependencias pues que nos han dado ese apoyo. Por ejemplo, la CDI ha estado trabajando fuerte, también está trabajando muy fuerte la CONAFOR en cursos de artesanías, de dibujos mayas. Entonces, también la CONAN ha implementado varias cosas dentro del Estado y he participado en ellas, donde nos ha dado fortalecimiento pues para poder hacerlas, y varias dependencias no gubernamentales que han estado trabajando en el área para poder recuperar ese uso y costumbres de nosotros en el estado de Yucatán. Otra de las cosas que, pues el fortalecimiento realmente que hemos hecho nosotros en el estado es la implementación de todos esos programas, que nosotros pues realmente, pues la gente lo ha tomado con un entusiasmo realmente bueno, y que nos está llevando pues a un 80% casi de éxito en todos los programas que se han implementado en la región. Nada más para abordar un poquito más relativo a lo de la medicina tradicional, se ha implementado por el gobierno del estado
referente a lo de las parteras y referente a los médicos tradicionales, se les ha dado una certificación. El gobierno ha implementado cursos en donde ellas pueden apoyar a los centros de salud que existen en cada región, que esas son las 4 regiones en las que se divide Yucatán. Si bien hay una pérdida de la lengua y de los usos y costumbres, creo yo que no es muy significativa, o no sé si soy muy optimista, porque todavía en todo el estado las señoras embarazadas van a que las soben, o si alguna persona se cae, van a consultar con un huesero. Todavía estas prácticas de usos y costumbres todavía en el estado se sigue realizando y se siguen implementando. Por ejemplo, la CDI ahora hay un programa de ecoturismo donde se implementan programas de como cabañas ecoturísticas en donde valga la redundancia, los turistas van a estas cabañas y en estas cabañas no hay el refrigerador, no hay el aire acondicionado, no hay la televisión, sino que duermen en hamacas y comen lo que la gente de la localidad les da para comer. Entonces siento yo que sí hay una pérdida, pero creo que no es muy significativa. En los centros turísticos que apoya la CDI y algunas dependencias en las zonas mayas cercanas, por ejemplo a las ruinas y donde hay cabañas, donde se implementa las unidades de manejo ambientales para lo que es el turismo de aventura y varias cosas, se ha tomado por costumbre que cuando llegan grupos como estos a foros, o cuando llegan los turistas y gente fuera del lugar, se ha implementado que tiene que dar la bienvenida o pedirle a los vientos, a los dioses mayas, un sacerdote maya, y lo hace en la lengua y todos participan, que al final se toma la bebida sagrada, que esa es la que nos da a nosotros los que participamos, que ya estamos recibiendo el permiso para empezar nuestras labores. Y eso se está implementando no solo con los extranjeros, sino hasta con los mismos de los lugares, como ejemplo los de gente de Yucatán que llega y todo. Y eso pues es parte de lo que se ha estado trabajando y se está arraigando demasiado. Es una ceremonia maya, típico maya, es un sacerdote maya, y todo lo que encerraba antiguamente se está haciendo. Y otra también de lo que se está implementando es recuperando la danza tradicional maya, la antigua, la que hacían nuestros ancestros, con la música también típica de aquella época. Esa es parte de lo que nosotros estamos recuperando en el estado de Yucatán. Nada más para reforzar la parte de la lengua. Efectivamente en Yucatán ya se está perdiendo parte de la lengua y como pasa en otros estados, los niños no querían hablar maya por cuestiones de discriminación. ¿Qué fue lo que pasó? Y que el gobierno del estado empieza a implementar en las escuelas en difundir la lengua maya, ¿no? Se dieron cuenta que la parte turística llegaba gente de otros países como los europeos y ellos hablaban la lengua maya y la gente del estado se avergonzaba de hablar la maya, ¿no? Fue por eso que el estado empezó a implementar esta cuestión. Incluso ya cuenta en Valladolid, no sé si en Mérida igual, pero en Valladolid ya se cuenta con una licenciatura en lengua maya, donde les ha dado parte a esas comunidades para que vayan y se especialicen con un título ya en cuestión de esa parte de la lengua maya, ¿no? Escuchando los equipos de trabajo con mucha atención y una alternativa que en la Comisión de las Protegidas estamos analizando y que seguramente pronto van a escuchar en todas las áreas y en las regiones, es que es necesario contar con una estrategia de organización comunitaria. Y esto será una herramienta que permitiera bajar el conocimiento con mayor precisión a las ANPs, pero también a las comunidades indígenas. ¿A través de qué? A través de alguna metodología que permita detectar claramente las necesidades de las ANPs, desde luego de los grupos indígenas, y una vez teniendo este diagnóstico de manera inicial, establecer un vínculo muy cercano que permita darles a ustedes mayores elementos, tanto técnicos
desde luego legales, de manejo, para establecer el cómo llevar a cabo lo que aquí se ha mencionado. Si hablamos del conocimiento tradicional como algo que debe de garantizarse y de protegerse, bueno, en una segunda etapa necesitamos organizar a los grupos, sean indígenas, sean mestizos, sean locales en el área, para efectivamente garantizar este derecho. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Oliverio Pedro Osorio Robles, vengo del estado de Oaxaca. La situación de nuestro conocimiento por el estado de Oaxaca, de lo que se está perdiendo es la medicina tradicional. ¿Por qué la medicina tradicional? Muchas de las veces nosotros los mismos indígenas o los mismos los que vivimos allá no valoramos de lo que tenemos hasta que lo veamos perder. Igual nos pasa con la gastronomía. La misma situación estamos viviendo en el estado de Oaxaca, en específico en el municipio de donde yo vengo, de San Felipe Uxila. Se está perdiendo la comida regional. Muchos de los compañeros les gusta la chatarra, que es comida rápido. Igual con nuestros hijos. Es una tradición, como venían los compañeros anteriormente, en donde trabajaban unidos con nuestros abuelos, con nuestros ancestros, de la mano con nuestro recurso natural. Hoy en día, los hijos de nosotros los acostumbramos a criar con los famosos pañales desechables, y eso es una pérdida para nosotros, porque desembolsamos económicamente sin darnos cuenta un recurso que no lo tenemos. La problemática que vivimos también en la Chinantla es la lengua materna. La lengua materna, como muchos de los compañeros han mencionado, nuestros hijos se avergüenzan de hablar nuestra lengua. En el caso de nosotros es chinanteco. Como Chinantla Alta tiene sus variantes. Yo hablo el chinanteco, el compañero aquí a mi lado habla chinanteco de la Chinantla de la parte baja. Tenemos variantes, yo no le entiendo a él, mas sin embargo habla chinanteco como yo lo hablo, pero es Chinantla Baja y Chinantla Alta. Lo que es también lo estamos perdiendo, la cultura del vestir de la región. Anteriormente pues se hacían la ropa con los telares tradicionales, no los telares comerciales que ya hay ahora, ¿no? Anteriormente se hacía la ropa, ahora ya no lo tenemos, y es lamentable de que hoy ya no tenemos eso, pero existen, todavía están nuestras abuelas que podemos rescatar todavía eso, pero necesitamos apoyo para fomentar de parte del gobierno en este caso, ¿no? También nosotros tenemos una situación crítica en cuanto a agrobiodiversidad, en cuanto al maíz criollo. Para mí es algo que nosotros, que nuestros abuelos, que la gente que vive en el campo ha venido trabajando con variantes del maíz criollo. Hay muchas variantes de maíz criollo. Mas, sin embargo, últimamente propició el mismo gobierno en que cambiáramos el maíz por el maíz híbrido, ¿no? Entonces, nosotros en la Chinantla no permitimos eso, nunca lo permitimos. Fue la promoción del maíz en donde decían, trabajas poco y tienes más rendimiento, pero fueron con una intención para uso comercial. Y nosotros lo que hacemos es conservar nuestro maíz criollo para consumo nada más de nosotros. Nunca lo vimos para uso comercial. Mas, sin embargo, muchos de los compañeros lo vieron así. Siembras poco, te rinde más y así puedes vender. Nosotros no, porque nosotros ya teníamos nuestro ordenamiento territorial
con el reglamento interno, el famoso estatuto comunal, en donde nosotros regulamos nuestra vida cotidiana, regulamos a dónde teníamos que trabajar, a dónde se ubica la zona urbana, a dónde teníamos con una certificación, a dónde se tenía que conservar para áreas naturales de conservación comunitaria. Todo eso nosotros lo dimensionamos en un reglamento interno basado con un ordenamiento territorial, en donde nos acredita una resolución presidencial del año de 1974, cuando fue publicado en el Diario Oficial, con nuestro presidente Luis Echeverría aquel tiempo. Eso ha sido en cuanto a las pérdidas que en riesgo, tenemos riesgos, pero hay cosas que sí se puede rescatar. Por eso es muy importante para mí este encuentro entre nosotros los que vivimos en el campo, y agradezco a los compañeros que están aquí presentes de parte del gobierno. Tiene una intención de apoyar a esta iniciativa. Los protocolos que a veces el gobierno implementa, los hace según para fortalecer a los pueblos indígenas. Parte de ellos sí, pero muchos los hacen sin consultar a la parte que está viviendo el problema. Y agradezco hoy, ¿no? Porque sí fue una invitación que es muy importante para mí, porque estamos conociendo realmente cómo va a estar manejado esta situación. Después de la medicina tradicional, las alternativas para nosotros, en el caso de la parte Chinantla, porque Oaxaca es grande, Oaxaca conforma con varios centros. Nosotros representamos la Chinantla Alta, Cuenca del Papaloapan. Las instancias del sector salud deben reconocer a las parteras. En este caso nosotros pensamos de esta manera. Por ejemplo, no queremos que se pierda la medicina tradicional, pero por el otro lado nos obliga, el centro de salud nos obligan a asistir a las pláticas, que llevemos a nuestra familia al centro de salud, porque si no vamos ahí, perdemos el apoyo que está muy famoso hoy, el famoso apoyo de oportunidades, que si no va la familia al centro de salud, nomás no cobra. Cuando yo tengo la alternativa de que el gobierno tiene que acreditar a la partera tradicional o a los médicos tradicionales para que tengamos acceso a seguir teniendo nuestra medicina tradicional. De lo contrario, creo que, por eso le decía de que a veces el mismo gobierno propicia que esto se pierda, porque me están obligando de ir al centro de salud cuando tengo mi médico tradicional, la medicina que ahí lo tenemos a la puerta de la casa. Esa es una alternativa para mí. El otro es reconocer los orígenes de la gastronomía. En el caso de la Chinantla, ustedes han de ver o han de escuchar el caldo de piedra. Muchos lo conocen y muchos no, pero ahorita está muy comentado en el estado de Oaxaca. El caldo de piedra es nativo de la Chinantla. Mas sin embargo, en el estado de Oaxaca quisieron, ¿no? La capital, quisieron trabajar o hacer un restaurante de caldo de piedra, robando esa tradición de la zona indígena. Caso que no funcionó, porque no son los que hacen el caldo de piedra, un ejemplo, no son los que viven con la naturaleza. Casos así, por eso nosotros pensamos de que esto debe de reconocer el gobierno y acreditar a los indígenas para que tengamos esta oportunidad de fortalecer nuestras capacidades y adquirir los recursos necesarios para que esto sea nativo de las comunidades y que no tengamos que ver, como decía el compañero de Chiapas, de que en México ya tienen el sello de Chiapas. Un ejemplo, ¿no? Ya tienen en las tiendas, no sé dónde los tienen, pero no es nativo de acá, le están robando de allá. Eso es algo que hay que no ser como los maestros, como decían, no, sino que es trabajar unidos
y enfrentar esta situación que vivimos, porque sí lo vivimos nosotros los indígenas. El otro es fomentar a nivel familiar la lengua materna y a los maestros, caso que tenemos todos nosotros los indígenas. Los maestros hoy en día sí estudian o sí estudiaron para ser maestros, tienen una ética profesional para mí, pero no tienen el perfil de ser maestros que trabajen en la zona indígena, porque no hablan el chinanteco, no hablan la lengua de lo que yo necesito. Sí hablan el español y todo, se desenvuelve y todo, pero no fortalece la educación en la zona marginada, porque no son maestros de la propia comunidad. Entonces, en este caso, es trabajar mucho a ver qué se puede hacer. Primeramente, Dios, yo pienso de que esto sea, pues, que se haga realidad este sueño, que nuestros mismos hijos tengan esa capacidad o prepararlos para que enseñen a sus propios, a la gente, a los niños de la misma comunidad, que hablen lo mismo de lo que habla el niño, porque si no, van a forzar a que aprendan el español o el castellano, cuando su capacidad no lo permite de hacerlo, porque hay mucha gente que no habla ni siquiera el español, no puede saludar para empezar, ni puede pedir de comer en el español, y sí los hay, porque en mi pueblo los hay. Entonces todo eso habría que analizar muy bien, que los maestros estén capacitados a la lengua de la que necesita cada comunidad. El otro es reconocer los orígenes o creadores del vestimento. O sea que la cultura decía yo, del telar, la cultura del vestido o de la ropa es muy importante, porque muchos pueden copiar, así como decía el compañero, ¿no? Muchos pueden copiar, pero los orígenes de esta cultura es nativo de las comunidades en donde lo emplean. ¿Cómo fortalecer esto? Es apoyándolos para rescatar y que sean ellos los que se beneficien con lo que saben y no otros estén jineteando del conocimiento de la persona. Eso es muy importante, compañeros, y muchos lo dijeron. Muchos lo dijeron más que de otra manera, ¿no? Y bueno, como yo soy indígena, capto poco, y de lo que yo le estoy diciendo es por lo que yo he vivido en la comunidad de donde yo vengo. Mis compañeros vienen de la Chinantla, la compañera del estado de Oaxaca, de una comunidad también creo, ¿no? No, ¿verdad? El compañero es de Juchitán, sí, del Istmo. Y el otro es fortalecer y promover el cultivo del maíz criollo. Les decía yo de que hay muchas variantes de maíz criollo. Hay partes, hay maíces, hay 7 variantes que yo conozco. El maíz blanco, el maíz amarillo y el maíz que se ve como la sangre de nuestro Señor, son 3, crecen demasiado, ¿no? Pero es maíz criollo, nativo de esas comunidades. Y está el otro maíz para la parte en donde azota mucho el viento, el maíz negro, que es chaparrito así, que no le hace nada el viento. Pero hay que difundir esto porque mucha gente ya no sabe qué es el maíz criollo. Nosotros sí lo conservamos. Nosotros nunca permitimos de que hubiese o de que hubiera programa de gobierno que fomente el cultivo del maíz transgénico o del maíz híbrido. Yo no estaría de acuerdo porque estamos saliéndonos fuera de nuestro territorio. El maíz criollo, compañeros, no te da mucho, pero sí te alcanza para vivir en todo un año. Vuelves a sembrar, en todo un proceso, un año te alcanza el maíz. Bueno, nada más a manera de resumen, empezamos con cómo está la situación de nuestro conocimiento y aquí planteamos 2. Una que es
el conocimiento se está perdiendo, la medicina tradicional. ¿Por qué? Porque dentro de las políticas de gobierno están metiendo lo que es, decía, con programas sociales, obligándolos a ir al médico, ¿no? Y la otra situación, lo que era la vestimenta y la gastronomía. Estas dos no se están perdiendo, estas se han difundido. Y se han difundido tanto, que aquí es donde tengo las preguntas, se han difundido tanto que agentes externos se han apoderado de ella. La gastronomía, lo que decíamos, por poner un solo ejemplo, el caldo de piedra. Ese lo hacen en la capital, hay 2 restaurantes muy grandes y uno de ellos lo quiso patentar. Afortunadamente no pudo, pero lo quiso patentar. Entonces la comunidad plantea esa problemática. Una, la han difundido tanto, no se está perdiendo, pero ahora alguien más se quiere aprovechar de ella. Entonces la comunidad viene con nosotros, CDI, representantes de los indígenas. ¿Cómo le hacen ellos? Para, pues no patentar, pero para registrar que es algo del origen de su comunidad. Y yo la verdad no tengo la respuesta de cómo hacer eso. Ahora yo creo que la voy a tener en los protocolos. Espero que sí. Digo, esta pregunta la traemos desde hace como 3 años que sucedió esto. Lo mismo con la vestimenta. Ese es, bueno, no un caso de Usila, pero se ha dado en general, por ejemplo, el zapoteco del Istmo. El famoso diseñador Armando Mafud, que él ya es un diseñador reconocido nacional e internacional, que aplica los bordados originarios de esa región, los aplica en diferentes vestimentas, las vende y le pone su marca, ¿no? Sin embargo, es un conocimiento que nació de la localidad, pero platicábamos en la mesa. Bueno, todos sabemos que es del Istmo, zapoteco del Istmo, pero ¿dónde está escrito? ¿Cómo voy yo y le pido a Armando Mafut y le digo, como decían en los protocolos, y establezco, ¿sabes qué? Vas a utilizar mis bordados ancestrales, vamos a establecer una forma en la que sea equitativa. Y me va a decir, ¿y dónde dice que es tuyo? ¿No? O sea, no tenemos los fundamentos del cómo decir que ese conocimiento es de nosotros. Lo mismo decíamos con Usila, el caldo de piedra. En Oaxaca todos sabemos que es de Usila, y hasta eso que es de una agencia, no del municipio, es de una agencia. Sin embargo, no está documentado. Espero que esto se venga a resolver en los protocolos. Aunque estoy trabajando en la región de la Chinantla, y quiero ponerme como un claro ejemplo de la pérdida del conocimiento tradicional. Me hubiera gustado ahorita platicar con mi paisana en la lengua zapoteca del Istmo, pero mis abuelos maternos sabían, ¿no? Hablaban. Inclusive mi madre, pero de ahí ya se perdió, quizás porque pensaban que nos iban a discriminar por el simple hecho de, bueno, aparte de ser morenitos, ¿no? Gorditos además, y chaparritos, pues por el simple hecho de hablar una lengua, ¿no? A lo mejor pensaron que nos iban a discriminar. Entonces yo sí les recomiendo a todos las personas indígenas, con todo respeto, que nos ayuden, que no se pierda esa lengua, porque creo que hay que respetarnos primero, respetarnos como personas indígenas que somos. Bueno, aunque ya no hablo, pero sí reconozco que tengo la identidad, ¿no? Reconocernos como indígenas y que no nos dé vergüenza que somos de una etnia indígena. 2 comentarios que surgen de esta parte de la participación, ahí voy en él. Una parte en la que siempre me gusta hacer énfasis también es en que a veces también la culpa la tenemos nosotros. Yo tampoco hablo dichata, pero siempre he dicho que yo soy vinigulas, que soy y no hablo por la misma situación, no, porque soy la segunda generación de pérdida de lengua en el pueblo. Pero otra cosa, esta parte que comentan, hay palabras, por ejemplo, esto de brujo, ¿no? Yo siempre he dicho, no son brujos, son médicos tradicionales. Si nosotros vamos diciendo brujo es algo despectivo. Asumamos también nosotros la responsabilidad de decirle médico tradicional, la partera. Y otra cosa, luego dicen, es que, hay mi paisano también, eso sí me enoja. Luego dicen, es que yo soy indígena y no nos valoremos nosotros mismos. A veces
la discriminación hacia nosotros, también nosotros lo estamos provocando. Dice mi paisano, yo soy chaparrito, gordito, morito, y si el otro tiene una opinión negativa, a mí también en el metro un día, pues yo siempre ando así, con mis ropas, y entonces aquí en el metro, es difícil ver a alguien que traiga su ropa tradicional, ¿no? Y yo siempre la uso. Y también te dicen que si les lees la mano, que sí. Pero, pues a mí no me ofende. Yo soy muy orgullosa de mis raíces, y creo que en la medida en la que todos vayamos siéndolo, en el que vayamos diciendo el qué, por qué médico de bata blanca y no mi médico también es médico tradicional, el conocimiento científico y el conocimiento tradicional, lo que comentaba Bonel, no tiene por qué estar peleado, al contrario, se van complementando, ¿no? Nada más quería hacer esa parte porque sí. Luego digo, nos quejamos, pero también decimos, el brujo, es que yo no sé porque soy indígena, es que yo, no, y ahí vamos haciéndonos más chiquitos en vez de que digamos nos vamos y nos tenemos que ir levantando. Ok, yo creo que cada grupo tiene elementos para hacer el protocolo. O sea, porque el trabajo, el ejercicio era esto, ¿no? Ver un poco la realidad, porque si no sé la realidad, ¿para qué voy a hacer un protocolo? Porque primero tengo que saber mi realidad, mi problemática, mi fortaleza, para yo saber en qué manera ese protocolo me va a apoyar a fortalecer. Esa es la idea del ejercicio. No tanto era ver cómo está, sino identificar el problema. Una de las cosas que he captado es la pérdida de conocimiento en algunos lugares. Y esto es, al hablar de pérdida de conocimiento, es un riesgo para un pueblo, no solamente para su sobrevivencia como pueblo, sino hablando a los recursos biológicos y genéticos que hay en el área. Porque si yo soy científico, yo puedo llegar a decir, no, pero entonces yo no tengo nada que dar los beneficios, porque ya ustedes lo perdieron. Ya. Sin embargo, muchos de los conocimientos los conocimientos que hay sobre las plantas, sobre los animales, ¿ya? Existen todavía, aunque tengan la pérdida de la lengua, existen. ¿Ya? Yo estoy seguro que el pueblo el hermano dijo que no hablaba su idioma, pero en el pueblo sí practican medicina tradicional. ¿Ya? ¿Ya? Exacto. Entonces, la pérdida de lengua no implica que no tengas derecho sobre el conocimiento, ¿ya? Porque el conocimiento ya viene desde atrás. La pérdida de la lengua es ahora, por diferentes motivos, presiones que hay, ¿ya? Entonces, esto hay que tener en cuenta, porque a veces también nosotros como indígenas dice, como ya no hablo, perdí el conocimiento, ¿ya? No, sino que existe, ¿ya? Porque lo que hay que hacer en los elementos es que no solamente pensar que yo lo perdí. Yo estoy seguro, si hace un esfuerzo, uno puede ir rescatando. Yo sé que es un reto grande, y además un reto enorme, por la sencilla razón que en la actualidad los jóvenes tienen otra visión. Ya quieren estar en internet, por Facebook, por Twitter, por todo lo demás. ¿Ya? Quizá menos de lo que está, de lo que es de uno, de la identidad. Entonces, estas cosas hay que ir valorando hasta qué término me va a servir. ¿Ya? Otro de los elementos que ya escuché es el problema de los transgénicos. Precisamente, esto es uno de los elementos del protocolo. Porque el asunto de lo transgénico es que al traer un maíz transgénico, ya la comunidad donde el origen pierde el control, lo pierde. Y no solamente acá, por lo menos también en mi tierra se está perdiendo el maíz criollo, o el maíz nativo, como se dice. Es muy poco. Hemos hecho otro día unos trabajos y queríamos rescatar, y era difícil porque como humano
porque no nos diferenciemos, porque somos humanos ante todo, también tenemos debilidades. ¿Cuál era la debilidad? Al hacer un trabajo, queremos ahorrar trabajo. Entonces vamos con el maíz transgénico, pero tampoco nos estamos viendo desde más allá. El maíz transgénico te da los productos, ¿ya? Pero lo que han dicho el Monsanto, pero esto ya no te produce, tú al año siguiente tienes que comprar de nuevo. ¿Ya? Es más, hay un caso recién en los Estados Unidos que un agricultor tomó el maíz transgénico de Monsanto y hizo un cruce. Y Monsanto está demandando al agricultor. Y ese maíz no es de Monsanto, simplemente le hizo el cruce genético y ahora es de él. Entonces no te permite entonces hacer las innovaciones ya futuras. O sea, te queda como a merced de Monsanto, porque el día que no te vendan ya no tienes ni maíz criollo, ya no tienes ni maíz transgénico. En vez de comer tortilla, ya no sé qué van a comer. ¿Ya? Entonces son elementos que hay que ver y precisamente un protocolo es para eso. ¿Ya? Tratar de asegurar que este maíz, si va a entrar al territorio, cuáles son las reglas. ¿Ya? Y si no, y si hay pueblos, porque nosotros no podemos decir, como le dije al inicio, no hay receta. Hay pueblos que se están oponiendo, ese es su derecho que tienen. ¿Ya? Pero también hay pueblos que, bueno, lo han aceptado, ya sea mal asesorado o convencido o de lo que fuere, pero entonces hay que ver, ¿ya? Entonces son elementos, esto es precisamente que el protocolo para eso sirve, ¿ya? Para prever esos tipos de abusos de las grandes empresas. Ya no es lo mismo. Les bajaron un cargamento a punto de ser exportado a Europa porque detectan con las reglas fitosanitarias que traía otro tipo de elementos que no debe estar ahí, porque hay países que es muy exigente en lo que transgénico. ¿Ya? Entonces son cosas que elementos que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Precisamente por eso yo le decía, quizás al inicio muchos pensaron, ¿por qué no entramos todavía al protocolo? No, es que no se puede, porque el asunto es más integral. El impacto que hay, los transgénicos, la pérdida de conocimiento, la pérdida de la lengua, está mucho más allá de ahora, mucho más allá de lo económico. ¿Ya? Porque realmente, si un pueblo pierde sus productos nativos, prácticamente pierde la seguridad alimentaria, su soberanía alimentaria. Lo pierde porque está a merced, porque ahora con las cuestiones nativas que hay, mañana lo puedes innovar o mañana lo puedes hacer cruce tradicional. ¿Quién ha dicho que los cruces esos transgénicos híbridos solamente lo hacen las grandes empresas? Nuestros abuelos lo han hecho. ¿Ya? Nuestros abuelos lo han hecho. Tanto así, si el maíz, estamos hablando no desde que llegó el español, antes que viniera el español ya en esta región había maíz. Y ha habido enfermedades, y hasta ahora si hay los semillas nativas de maíz, hasta ahora, imagínense, era resistido. Esa variedad, esa resistencia no fue por obra de gracia que alguien dijo, no, eso no va a contaminar, sino que nuestros antepasados han hecho esos cruces, viendo en su práctica la necesidad. Por eso salieron esos diferentes. Si hace un estudio genotípicamente de la origen de esos maíces nativos, verán que viene mucho más allá, que el por qué ninguna enfermedad lo ha podido erradicar es porque tiene resistencia. Y muchas veces ahora, por estar con el uso de pesticidas, las enfermedades se ponen resistentes. Entonces, estas son cosas que nosotros queremos ver, cómo nosotros podemos fortalecer esa práctica, cómo podemos recuperar esos conocimientos. ¿Ya? Porque uno puede pensar, no, el protocolo no va a ser para
para recuperar el conocimiento. Pero tiene que haber una actividad paralela, porque si no, no me sirve. O sea, ¿para qué me sirve si estoy perdiendo conocimiento, si estoy perdiendo productos nativos y yo tengo un protocolo? Al final, tu producto nativo desaparece, ¿para qué te sirve? Vas a tener un protocolo bonito, ¿ya? Pero su producto, que debe ser protegido, desaparecieron. Tus conocimientos ya no existen. ¿Ya? Porque el problema de los conocimientos cuando está en dominio público es que no necesariamente el que patenta debe demostrar de dónde viene. Después porque hay tres tipos de patentes. Uno de la invención, otro de innovación, otro de fines industriales. ¿Ya? Yo puedo estar escuchando algo, es como escribir un libro. Yo puedo escuchar algo de que Ismeray esté hablando de que ahora, como ustedes han dicho, una planta que sirve para un malestar, yo puedo empezar, sin que yo llegue a la comunidad, ahora con internet, con todos los elementos que hay, sin que yo llegue a la comunidad, pero utilizando esa información por otras vías, yo puedo patentar un producto. Y si nunca me vieron en tu comunidad, le puedo decir, ¿usted me viene? No, nunca llegué. Entonces, ¿cómo sustenta que yo te robé ese conocimiento? Entonces hay muchas formas. ¿Ya? También había un caso en Europa que inventó algo sin hacer ninguna investigación, sino simplemente tomó investigaciones, diferentes tipos de investigaciones, la creatividad humana lo unió y produjo un producto. Entonces la pregunta era, ¿es de él o de quién? Porque no solamente de un fuente, sino de diferentes fuentes, simplemente que recogió las informaciones que necesitaba. Entonces, en la actualidad, el riesgo es muy grande. Por eso es necesario una norma que nos proteja. Pero esas normas, casi todas mañana cuando hablemos, o esta tarde, ya vamos a ver que casi todos los pueblos tienen sus normas, aunque no esté escrita. Yo estoy seguro, si yo voy a su comunidad, yo no voy a llegando tomando cualquier cosa, ¿cierto? Habrá un mecanismo que tengo que ir a una EFE tradicional, o autoridad tradicional, y decirle, mira, yo vengo acá, quiero hacer investigación, y ustedes me dirán esto y esto y esto. Hay una norma, aunque no esté escrita. El problema está en que con una comunidad de un pueblo, ya sea los lacandones, que son, ¿cuántos pueblos habrá lacandones? Si no hay una cuestión unificada entre los lacandones, yo puedo estar en tu comunidad, si el lacandón me estás negando, puedo ir a otra comunidad lacandón sí que me esté dando, porque no hay una norma, cada uno está llevando a su manera. Entonces son elementos que tenemos que tomar en cuenta, buscar la manera de cómo podemos proteger esos conocimientos, esos derechos. Igual manera, cuando alguien le dice que, bueno, no tienes territorio, no es un problema, todos los pueblos tienen territorio. De que un Estado lo haya desplazado o no lo quiera reconocer es otra cosa. Pero todo porque si no, no existieran. ¿Ya? Una comunidad, un pueblo existe porque tiene una área determinada. Así que este es el derecho. Ahora, la lucha es también a algunos pueblos que le reconozcan ese derecho. En caso de San Salvador, usted sabe, en San Salvador oficialmente no hay indígena. No hay indígena en San Salvador, oficialmente. Pero de hecho, hay los náhuatl, están los lencas, ahí están como 3, 4 pueblos indígenas. Pero el Estado no los reconoce. Entonces, a estos pueblos, para decir un ejemplo, no le pueden decir que no tengan un conocimiento sobre algo. De que el Estado no lo reconozca es una cuestión, pero de que están viviendo, han desarrollado, colectivamente lo hacen. Entonces, así que son realidades diferentes, pero lo importante es estar claro de cuáles son mis limitaciones, cuáles son las fortalezas. Las limitaciones, ¿para qué? Para tratar de buscar alternativas. La fortaleza es para que esto me va a ayudar a buscar un bien común entre la sociedad que vivimos. Sí que me pareció interesante con lo que han dicho ustedes y el elemento que está para mí, ustedes ya tienen identificado cuál es la problemática de ustedes.
¿ya? De cada región. ¿no? Hay elementos que va a ir más en la tarde, cuando hablemos del protocolo de Nagoya, igual ustedes van a tomar otros elementos y mañana ya empezamos a aterrizar un poco, porque ahora es con el marco conceptual. ¿En qué estamos hablando? ¿De por qué estamos hablando? Porque muchos, como yo te digo, como el protocolo no se come, ¿ya? Así que hay pueblos que resisten a tener. Decirle, ¿para qué voy a perder mi tiempo? Igual viene un blanco y me lleva las cosas. Pero si decimos esto así, estamos dejando a libre decisión de los demás. Pero cuando los recursos son nuestros y los conocimientos son nuestros.